Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra que ha redefinido el género de los cómics y ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Publicado originalmente entre 1986 y 1987, Watchmen no es solo un cómic de superhéroes, es una obra maestra de la literatura gráfica que desafía nuestras percepciones sobre el poder, la moralidad y la naturaleza humana. Ambientada en una realidad alternativa donde los vigilantes enmascarados han cambiado el curso de la historia nos lleva a un mundo al borde de una guerra nuclear, donde el concepto de héroe se desmorona ante nuestros ojos. En este episodio, exploraremos 10 puntos clave de Watchmen que no solo son fundamentales para entender la complejidad de la obra, sino que también resuenan sorprendentemente con nuestra realidad actual. Desde la deconstrucción del mito del superhéroe hasta la exploración de dilemas éticos que siguen siendo relevantes hoy en día, cada aspecto de Watchmen nos invita a reflexionar sobre nuestro propio mundo y nuestro lugar en él. Prepárense para un viaje fascinante a través de una de las obras más influyentes y provocadoras de la literatura gráfica. Comencemos. En Watchmen, Alan Moore nos presenta una visión revolucionaria del superhéroe que desafía todas nuestras expectativas. Lejos de los inmaculados paladines de la justicia que estamos acostumbrados a ver, nos encontramos con personajes profundamente defectuosos, cuyas motivaciones son tan complejas como cuestionables. Tomemos a Rorschach, por ejemplo. A primera vista, podría parecer el arquetipo del vigilante implacable, dedicado a limpiar las calles del crimen. Sin embargo, a medida que profundizamos en su psique, descubrimos a un hombre atormentado por un pasado traumático, cuya visión del mundo en blanco y negro lo lleva a cometer actos de una brutalidad extrema. Su inflexibilidad moral, lejos de ser una virtud, se convierte en una fuente de conflicto y sufrimiento. Por otro lado, tenemos al Dr. Manhattan, un ser con poderes prácticamente divinos. Pero en lugar de utilizar sus habilidades para resolver todos los problemas del mundo, lo vemos alejarse cada vez más de la humanidad, incapaz de conectar emocionalmente con aquellos a quienes supuestamente debería proteger. Esta deconstrucción del superhéroe nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas de liderazgo y heroísmo en el mundo real. ¿Cuántas veces hemos idealizado a figuras públicas, solo para sentirnos decepcionados al descubrir sus fallos? Watchmen nos recuerda que incluso aquellos a quienes admiramos son, en última instancia, humanos, con todas las complejidades y contradicciones que eso implica. En nuestra era de redes sociales y escrutinio constante, esta lección es más relevante que nunca. Vemos cómo celebridades, políticos y líderes empresariales son elevados a estatus de superhéroes modernos, solo para ser derribados cuando sus imperfecciones salen a la luz. Watchmen nos enseña a abordar estas figuras con un ojo más crítico y comprensivo, entendiendo que la verdadera fuerza no radica en la perfección, sino en cómo lidiamos con nuestros defectos y dilemas morales. Watchmen se desarrolla en un mundo sumido en la paranoia y la tensión de la Guerra Fría, un reflejo amplificado de la realidad de los años 80. Moore magistralmente captura la atmósfera de miedo constante y la amenaza omnipresente de un conflicto nuclear global que podría estallar en cualquier momento. El famoso reloj del juicio final, que en la novela gráfica se acerca peligrosamente a la medianoche, simboliza esta tensión creciente. Es un recordatorio constante para los personajes y los lectores de que el mundo está al borde del abismo. Este ambiente de desconfianza y temor permea cada aspecto de la sociedad, desde las políticas gubernamentales hasta las interacciones personales. Aunque la Guerra Fría como la conocimos ha terminado, el mundo de hoy no está exento de tensiones geopolíticas similares. Pensemos en la actual situación en Ucrania, donde las tensiones entre Rusia y Occidente han revivido temores que creíamos olvidados. O consideremos las disputas territoriales en el mar de China Meridional, donde las acciones de China han puesto en alerta a sus vecinos y a potencias como Estados Unidos. Estas situaciones modernas, al igual que en Watchmen, nos recuerdan que vivimos en un mundo donde el equilibrio de poder es delicado y donde las acciones de unas pocas naciones pueden tener consecuencias globales. La obra de Moore nos invita a reflexionar sobre cómo esta atmósfera de tensión internacional afecta nuestras vidas cotidianas y nuestras perspectivas del futuro. Además, en la era de la información, enfrentamos nuevas formas de guerra fría. Los ciberataques, la desinformación y la guerra económica han reemplazado en gran medida a las amenazas nucleares como fuentes principales de tensión internacional. Sin embargo, el sentimiento subyacente de vulnerabilidad y la sensación de estar al borde de un conflicto mayor siguen siendo sorprendentemente similares. Watchmen nos recuerda que, aunque las formas específicas de conflicto pueden cambiar,
la naturaleza de las tensiones internacionales y su impacto en la psique colectiva persisten. Nos invita a estar atentos, a cuestionar las narrativas oficiales y a considerar cómo nuestras acciones y decisiones, tanto individuales como colectivas, pueden influir en el curso de los eventos globales. Watchman plantea una pregunta fundamental que resuena con fuerza en nuestra sociedad actual: ¿quién vigila a los vigilantes? A través de sus personajes enmascarados, la obra explora los límites difusos entre la justicia y la venganza, cuestionando la legitimidad del vigilantismo y el peligro de tomar la ley en nuestras propias manos. En el mundo de Watchmen, vemos cómo los vigilantes, inicialmente aclamados como héroes, gradualmente pierden el apoyo público y son finalmente prohibidos por ley. Esta progresión refleja las complejidades de otorgar poder sin responsabilidad o supervisión. El comediante, por ejemplo, comete actos de brutalidad bajo la protección del gobierno, mientras que Rorschach continúa su cruzada personal contra el crimen, sin importar las consecuencias. Este tema tiene un paralelismo directo con los debates actuales sobre la reforma policial y la responsabilidad de las fuerzas del orden. En los últimos años, hemos sido testigos de numerosos casos de abuso de poder por parte de aquellos que supuestamente deben protegernos. Movimientos como Black Lives Matter han puesto de relieve la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en las fuerzas policiales. Al igual que en Watchmen, nos enfrentamos a la pregunta de cómo equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de los derechos civiles. ¿Cómo podemos asegurarnos de que aquellos a quienes otorgamos el poder de hacer cumplir la ley no abusen de ese poder? Además, en la era digital, el concepto de vigilantismo ha tomado nuevas formas. Pensemos en grupos como en animes o en casos de justicia en redes sociales donde las multitudes en línea toman la justicia en sus propias manos. Estos fenómenos plantean preguntas similares a las que explora Watchmen: ¿cuándo se convierte la búsqueda de justicia en una caza de brujas? ¿Cómo podemos abordar las injusticias sistémicas sin caer en la anarquía? Watchmen nos recuerda que la justicia es un concepto complejo y que incluso las mejores intenciones pueden llevar a resultados desastrosos cuando no hay controles y equilibrios adecuados. Nos invita a considerar cuidadosamente cómo estructuramos nuestros sistemas de justicia y seguridad y a mantenernos vigilantes no solo contra el crimen, sino también contra aquellos que podrían abusar del poder que les hemos confiado. Uno de los dilemas éticos más profundos que plantea Watchmen es el costo del utilitarismo, es decir, la idea de que el fin puede justificar los medios y el resultado beneficia a la mayoría. Este concepto se materializa de manera dramática en el plan de Ozymandias para evitar una guerra nuclear global a costa de millones de vidas. Este dilema no es meramente filosófico, tiene resonancias profundas en nuestro mundo actual. Pensemos, por ejemplo, en las difíciles decisiones que se han tenido que tomar durante la pandemia de COVID-19. Los gobiernos de todo el mundo se han enfrentado a situaciones en las que han tenido que equilibrar la salud pública con el bienestar económico, o decidir cómo priorizar recursos médicos limitados. En el pico de la pandemia, muchos hospitales se vieron obligados a tomar decisiones desgarradoras sobre quién recibiría tratamiento cuando los recursos eran escasos. Estas decisiones, aunque necesarias, plantean preguntas éticas similares a las que explora Watchmen: ¿es ético sacrificar a unos pocos para salvar a muchos? ¿Quién tiene el derecho de tomar estas decisiones? Más allá de la pandemia, este dilema se manifiesta en muchas otras áreas de la política y la ética pública. Consideremos las decisiones sobre el cambio climático. Las medidas necesarias para mitigar el calentamiento global a menudo implican sacrificios económicos a corto plazo para beneficios a largo plazo. O pensemos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Los avances en esta tecnología prometen enormes beneficios para la sociedad, pero también plantean riesgos significativos en términos de privacidad, seguridad y empleo. Watchmen nos obliga a confrontar estas difíciles preguntas éticas. Nos recuerda que las decisiones utilitarias, aunque a veces necesarias, conllevan un costo moral significativo. La obra nos invita a considerar cuidadosamente las consecuencias de nuestras acciones, incluso cuando creemos estar actuando por el bien mayor. Además, la novela gráfica plantea la pregunta de quién tiene el derecho de tomar estas decisiones de gran alcance. ¿Deberían ser los líderes elegidos democráticamente? ¿Los expertos en sus campos? ¿O individuos con poder y recursos, como Ozymandias? Esta cuestión es particularmente relevante en nuestra era, donde las decisiones de los CEOs de grandes empresas tecnológicas pueden tener impactos globales. En última instancia, Watchmen no nos ofrece respuestas fáciles a estos dilemas, sino que nos desafía a pensar críticamente sobre ellos.
Nos recuerda que la ética no es un concepto abstracto, sino algo que tiene consecuencias reales y a menudo dolorosas en el mundo real. En Watchmen, vemos cómo los medios de comunicación y la información se utilizan como herramientas de manipulación y control. La novela gráfica muestra cómo se puede construir y controlar una narrativa para influir en la opinión pública y dirigir el curso de los eventos. Este tema resuena con fuerza en nuestra era de fake news y desinformación. En la actualidad, las redes sociales y los medios digitales han amplificado enormemente el alcance y la velocidad con que se propaga la información, tanto verdadera como falsa. Al igual que en Watchmen, vemos cómo narrativas cuidadosamente construidas pueden influir en eventos de gran escala, desde elecciones hasta movimientos sociales. Pensemos, por ejemplo, en cómo la desinformación ha afectado los procesos democráticos en varios países. Las campañas de desinformación en línea han sido acusadas de influir en resultados electorales, desde el Brexit en el Reino Unido hasta las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estas campañas, al igual que las manipulaciones mediáticas en Watchmen, juegan con los temores y prejuicios de la gente para lograr objetivos específicos. Además, la pandemia de COVID-19 ha demostrado cómo la desinformación puede tener consecuencias literalmente mortales. La propagación de teorías conspirativas y información médica falsa ha llevado a algunas personas a rechazar medidas de salud pública vitales. Watchmen nos advierte sobre los peligros de aceptar pasivamente la información que recibimos. Nos insta a ser consumidores críticos de medios, a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar múltiples fuentes de información. También plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad de los medios y plataformas en la era digital. ¿Cómo podemos combatir la desinformación sin caer en la censura? ¿Quién decide qué es verdad en un mundo de realidades cada vez más fragmentadas? La obra de Moore nos recuerda que la información es poder, y que este poder puede ser utilizado tanto para iluminar como para engañar. En un mundo donde cada uno de nosotros tiene el potencial de ser tanto consumidor como creador de contenido, Watchmen nos desafía a ser más conscientes y responsables en nuestra relación con la información. A través del personaje del Dr. Manhattan, Watchmen explora conceptos fascinantes sobre la naturaleza del tiempo y cómo nuestra percepción de él afecta nuestra experiencia de la realidad. El Dr. Manhattan, con su capacidad de percibir simultáneamente el pasado, presente y futuro, nos ofrece una perspectiva única sobre la existencia humana. Esta exploración del tiempo en Watchmen tiene paralelismos sorprendentes con nuestra experiencia moderna. En la era digital, nuestra percepción del tiempo se ha alterado drásticamente. La inmediatez de la información y la comunicación ha comprimido nuestra experiencia del tiempo, creando una sensación de presente continuo similar en algunos aspectos a la perspectiva del Dr. Manhattan. Pensemos en cómo las redes sociales y los ciclos de noticias 24/7 nos mantienen constantemente conectados a eventos que ocurren en todo el mundo. Esta sobrecarga de información puede llevar a una sensación de que todo está sucediendo al mismo tiempo, difuminando las líneas entre pasado, presente y futuro. Además, la tecnología ha cambiado fundamentalmente cómo interactuamos con el tiempo en nuestras vidas diarias. Los smartphones y otras tecnologías digitales nos permiten estar constantemente disponibles, desdibujando los límites entre el trabajo y el ocio, entre estar conectado y desconectado. Esta disponibilidad constante puede llevar a una sensación de que el tiempo se escurre entre nuestros dedos, similar a la forma en que el Dr. Manhattan experimenta todos los momentos simultáneamente. La inteligencia artificial y el Big Data también están cambiando nuestra relación con el tiempo. Los algoritmos predictivos intentan anticipar nuestro comportamiento futuro basándose en nuestras acciones pasadas, creando una especie de determinismo digital que recuerda a la perspectiva determinista del Dr. Manhattan. Watchmen nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra percepción del tiempo afecta nuestra comprensión de la causalidad, la responsabilidad y el libre albedrío. En un mundo donde el pasado digital es siempre accesible y el futuro parece cada vez más predecible, ¿cómo afecta esto a nuestra sensación de agencia y nuestras decisiones éticas? La obra también plantea preguntas sobre cómo equilibrar diferentes perspectivas temporales. El Dr. Manhattan, con su visión panorámica del tiempo, a menudo lucha para relacionarse con las preocupaciones inmediatas de los humanos. De manera similar, en nuestra era de crisis globales a largo plazo como el cambio climático, nos enfrentamos al desafío de equilibrar las necesidades inmediatas con las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Watchmen ofrece una crítica mordaz al imperialismo y las dinámicas de poder global, cuestionando las motivaciones detrás de las acciones de las superpotencias.
A través de personajes como el comediante y eventos como la Guerra de Vietnam alternativa, Moore explora cómo el poder puede ser abusado y cómo las naciones justifican sus acciones en nombre de ideales más elevados. Esta crítica sigue siendo profundamente relevante en el mundo actual. Podemos ver paralelos en los debates contemporáneos sobre la influencia global de países como Estados Unidos o China y sus intervenciones en otros países. Por ejemplo, las controversias sobre las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio o la expansión económica de China en África y Asia plantean preguntas similares sobre las motivaciones detrás de estas acciones y sus impactos en la soberanía nacional y el orden global. El concepto de soft power o poder blando, donde las naciones ejercen influencia a través de la cultura, los valores y la diplomacia, también tiene ecos en Watchmen. Pensemos en cómo las corporaciones multinacionales y las plataformas tecnológicas globales ejercen una influencia que a veces rivaliza con la de los Estados-nación, planteando nuevas preguntas sobre la naturaleza del poder en el siglo XXI. La obra de Moore nos invita a cuestionar las narrativas oficiales y a considerar los costos ocultos del poder imperial. Nos recuerda que incluso las acciones aparentemente benevolentes o heroicas pueden tener consecuencias no intencionales y dañinas. En nuestra era de creciente multipolaridad y cambios en el equilibrio global de poder, Watchmen nos ofrece una lente valiosa para examinar críticamente las acciones de los poderosos y considerar las ramificaciones éticas y prácticas de la política de poder global. Watchmen explora de manera inquietante cómo la sociedad puede desmoronarse rápidamente ante una crisis. La amenaza de una guerra nuclear y el plan de Ozymandias subrayan la fragilidad de nuestros sistemas sociales y políticos. Esta temática resuena poderosamente en nuestra realidad actual. La pandemia de COVID-19 ha sido un recordatorio brutal de lo rápidamente que nuestras vidas cotidianas pueden ser alteradas por una crisis global. Hemos visto cómo sistemas que dábamos por sentados, desde las cadenas de suministro hasta los sistemas de salud, pueden verse rápidamente sobrepasados. Además, la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos nos recuerda constantemente la vulnerabilidad de nuestras sociedades ante las fuerzas de la naturaleza. Huracanes, incendios forestales y otros desastres han demostrado cómo comunidades enteras pueden ser devastadas en cuestión de horas. La crisis climática en particular refleja muchos de los temas de Watchmen, una amenaza existencial global, la necesidad de acción colectiva y las tensiones entre intereses a corto y largo plazo. Watchmen nos invita a considerar cómo podemos construir sociedades más resilientes. Nos desafía a pensar en cómo mantener nuestra humanidad y nuestros valores éticos incluso en tiempos de crisis extrema. También plantea preguntas sobre qué aspectos de nuestra sociedad son verdaderamente esenciales y cuáles podrían necesitar ser reconsiderados o reconstruidos para crear un mundo más justo y sostenible. En Watchmen, la nostalgia juega un papel crucial, reflejando cómo las personas se aferran al pasado en tiempos de incertidumbre. Varios personajes, especialmente el segundo Narao, muestran una profunda añoranza por los buenos viejos tiempos de la era de los vigilantes enmascarados. Este tema tiene fuertes paralelismos con nuestra sociedad actual. En un mundo de rápidos cambios tecnológicos y sociales, vemos un resurgimiento de la nostalgia en muchas formas. El éxito de reboots y remakes en el cine y la televisión, el revival de modas retro, y los movimientos políticos que prometen un retorno a una era dorada idealizada son todos ejemplos de cómo la nostalgia influye en nuestra cultura contemporánea. La nostalgia puede ser una fuerza poderosa y compleja. Por un lado, puede proporcionar consuelo y un sentido de continuidad en tiempos de cambio. Por otro, puede llevarnos a idealizar un pasado que quizás nunca existió realmente, cegándonos a los problemas del presente y las posibilidades del futuro. Watchmen nos invita a examinar críticamente nuestras tendencias nostálgicas. Nos desafía a considerar cómo nuestros recuerdos y percepciones del pasado influyen en nuestras acciones en el presente. También plantea preguntas sobre cómo podemos aprender de la historia sin quedar atrapados en ella. En una era de cambios rápidos y disruptivos, desde la automatización hasta la inteligencia artificial, la lección de Watchmen sobre la nostalgia es particularmente relevante. Nos recuerda que, aunque es natural anhelar la familiaridad del pasado, debemos estar dispuestos a adaptarnos y evolucionar para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Finalmente, Watchmen nos sumerge en la complejidad moral de las decisiones, demostrando que no hay soluciones fáciles a problemas complejos. Cada personaje se enfrenta a dilemas éticos que desafían sus creencias y valores, y las consecuencias de sus decisiones son raramente claras o inequívocamente positivas. Este tema resuena profundamente en nuestro mundo actual, donde nos enfrentamos a desafíos éticos cada vez más complejos.
Pensemos en los debates actuales sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Cómo programamos sistemas AI para tomar decisiones éticas? ¿Quién es responsable cuando un vehículo autónomo causa un accidente? O consideremos los dilemas éticos en la edición genética. La tecnología CRISPR ofrece la posibilidad de eliminar enfermedades genéticas, pero también plantea preocupaciones sobre la mejora humana y la creación de desigualdades genéticas. En el ámbito de la privacidad digital, nos enfrentamos constantemente a compromisos entre conveniencia y seguridad, entre el bien individual y el colectivo. Cada clic, cada aceptación de términos y condiciones, implica decisiones éticas complejas sobre qué información estamos dispuestos a compartir y con quién. Watchman nos recuerda que la moralidad rara vez es blanca o negra, sino que existe en tonos de gris. Nos desafía a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y a reconocer que incluso las mejores intenciones pueden llevar a resultados inesperados y potencialmente dañinos. La obra nos invita a abordar los problemas éticos con humildad y consideración cuidadosa, reconociendo que no existen soluciones perfectas, sino solo compromisos imperfectos. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, esta lección es más importante que nunca. Watchman nos enseña que la verdadera responsabilidad ética no consiste en encontrar la respuesta correcta, sino en estar dispuestos a enfrentar la complejidad, considerar múltiples perspectivas y aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones, por difíciles que sean. En conclusión, Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons es mucho más que una simple novela gráfica de superhéroes. Es una obra maestra que desafía nuestras percepciones sobre el poder, la moralidad y la naturaleza humana, ofreciéndonos una visión crítica y profunda de nuestra sociedad que sigue siendo sorprendentemente relevante hoy en día. A través de sus complejos personajes y su intrincada trama, Watchmen nos invita a reflexionar sobre temas que siguen siendo cruciales en nuestro mundo actual: la naturaleza del heroísmo y la responsabilidad, los peligros del poder sin control, la manipulación mediática, la fragilidad de nuestras sociedades y los dilemas éticos que enfrentamos en un mundo cada vez más complejo. La deconstrucción del mito del superhéroe que realiza Moore nos recuerda que incluso aquellos a quienes admiramos son profundamente humanos, con todas sus imperfecciones y contradicciones. En una era de figuras públicas altamente visibles y escrutinio constante, esta lección es más relevante que nunca. La exploración de la obra sobre la paranoia y las tensiones globales resuena con nuestras propias ansiedades sobre conflictos internacionales y amenazas existenciales como el cambio climático. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones y decisiones, tanto individuales como colectivas, pueden influir en el curso de los eventos globales. Watchman también nos advierte sobre los peligros de la manipulación mediática y la desinformación, un tema que ha cobrado una importancia aún mayor en nuestra era de redes sociales y noticias falsas. Nos insta a ser consumidores críticos de información y a cuestionar las narrativas dominantes. Quizás lo más importante es que Watchmen nos recuerda la complejidad moral de nuestras decisiones. En un mundo donde enfrentamos desafíos éticos cada vez más complejos, desde la inteligencia artificial hasta la edición genética, la obra nos enseña que no existen soluciones fáciles, solo compromisos difíciles que requieren una consideración cuidadosa y una voluntad de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Al final, Watchmen no nos ofrece respuestas simples, sino que nos invita a hacer preguntas difíciles. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Para terminar, quiero enfatizar que este episodio apenas roza la superficie de la riqueza y complejidad de Watchmen. Aunque hemos explorado 10 puntos clave de la obra, hay innumerables capas más de significado y simbolismo que merecen ser exploradas. Por eso, los animo encarecidamente a leer o releer la obra original. Nada puede sustituir la experiencia de sumergirse en el mundo ricamente detallado y provocador que Moore y Gibbons han creado. Watchmen no es solo una obra maestra del cómic, sino una pieza fundamental de la literatura contemporánea que continúa desafiándonos e inspirándonos casi 4 décadas después de su publicación. Su legado perdura no solo en el mundo de los cómics, sino en cómo pensamos sobre el poder, la responsabilidad y la naturaleza de la heroicidad en nuestro complejo mundo moderno. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Watchmen. Espero que este episodio haya inspirado reflexiones y conversaciones fascinantes. Recuerden, en un mundo que a menudo parece estar al borde del caos, todos tenemos la responsabilidad de hacer preguntas difíciles y buscar respuestas, por incómodas que puedan ser. Como nos recuerda Watchmen, el verdadero heroísmo a menudo se encuentra en las decisiones éticas que tomamos cada día. Hasta el próximo episodio, sigan leyendo, sigan cuestionando,
Y nunca dejen de explorar las complejidades de nuestro fascinante mundo. Hasta pronto.